Bueno, yo soy José Orlando Bernal García. Actualmente estoy como vicepresidente de la Asociación ASCOBE, Asociación de Veteranos de Guerra de Corea. Mi vida antes de ingresar al ejército para ir a Corea, yo estaba estudiando bachillerato. Y casualmente en el 52 que había salido, en el 51 salí de bachiller, y luego para definir el servicio militar me frente al ejército, y hubo oportunidad de ingresar al Batallón Colombia para viajar a Corea, lo cual pues me llamó mucho la atención para ir a integrar el Batallón Colombia del Lejano Oriente. Esa es mi versión. Y luego viajé a Corea, en Bogotá, Cartagena, en avión. Cartagena, embarcamos en un barco General de la Armada de los Estados Unidos rumbo a Corea, pero primero llegamos al puerto de Panamá, posteriormente a Hawái, y de Hawái a Japón. En cuanto a la llegada a Corea, pues el impacto de otro país y en la situación en que estaba, porque estaba muy destruido, siempre emocionado, ya uno como tristeza de un país tan destruido, pero ya después que entramos a la línea de combate, era pues una guerra de posiciones en ese instante, ¿no? Y ya se va uno haciendo pues al ambiente, digamos, de esta situación de guerra. Hubieron instantes en que uno pues, como es lógico, sintió miedo, ¿no? Sentía miedo al principio, y ya después de cierto tiempo pues ya se hacía uno a la idea de que ya estaba uno pues ahí en el conflicto, y por lo tanto tenía que seguir adelante cumpliendo órdenes de sus superiores y haciendo pues lo que ordenaban los altos mandos. ¿Qué más te cuento de eso? Estuvimos en la línea de fuego, estábamos aproximadamente 20 días, un mes, y luego salíamos a reserva.